Hola, bienvenidos a un nuevo video de la serie Lectura del capítulo 111 del libro de Urantia. Este capítulo lleva como título El ajustador y el alma. Y en esta ocasión vamos a dar lectura a la parte número 5, que se titula La consagración de la elección. Y como en los videos anteriores, al término de la lectura de cada uno de los párrafos, vamos a dar un punto de vista personal de lo que este párrafo nos quiere decir. También recordarles que en la descripción de este video hay 3 ligas, una de las cuales nos presenta un video con la estructura del universo de universos. Muy interesante. Otro video es una introducción al libro de Urantia, también muy interesante. Y un tercer video que es una lectura anterior que hicimos y en la cual presentamos un glosario al final de dicho video, un glosario que nos muestra algunos términos y palabras que son de difícil comprensión para el que inicia con la lectura de este libro. Bien, pues vamos a dar inicio con la lectura. Hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una exhibición de la disposición de la criatura a compartir la vida interior con Dios, con el mismo Dios que ha hecho posible esa vida de valor y significado interior para la criatura. Compartir es semejante a Dios, es divino. Dios comparte todo con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Y ellos a su vez comparten todas las cosas con los hijos divinos y las hijas espíritu de los universos. Bien, pues como hemos comentado en videos anteriores, hacer la voluntad de Dios no es una acción que nos sea impuesta. Es más bien un acto de propia y libre voluntad, en donde nuestro libre albedrío decide esta acción por propio convencimiento en base a principios y experiencia que ya hemos tenido hasta ese momento en nuestras vidas. Bien, pues también recordando lo visto en videos anteriores, los términos Dios, Hijo Eterno, Espíritu Infinito, hijos divinos e hijas espíritu de los universos. Lo que nos dice el libro es lo siguiente. Bien, pues los hijos divinos son la descendencia directa del Padre Universal y del Hijo Eterno, y comprende toda la hueste de seres divinos que nos ayudan en nuestra evolución. En tanto que hijas espíritu son la esencia del Espíritu Infinito, son las individualizaciones de este, son las compañeras del Hijo Creador para ayudarlo en la organización física de los universos locales y en la creación y ministerio de las criaturas del universo. La palabra Dios, tal como la utilizamos, puede entenderse por designación como Dios Padre y por el contexto como cuando se utiliza para hablar de algún nivel o asociación de la deidad. Cuando se tengan dudas sobre la interpretación exacta de la palabra Dios, sería aconsejable aplicarla a la persona del Padre Universal. La palabra Dios siempre indica la personalidad. La palabra deidad puede referirse o no a las personalidades de la divinidad. La palabra Dios se utiliza en estos capítulos con los siguientes significados. 1. Dios Padre, Creador, Controlador y Sostén. El Padre Universal, la primera persona de la deidad. 2. Dios Hijo, Creador coordinado, Controlador del Espíritu y Administrador espiritual. El Hijo Eterno, la segunda persona de la deidad. Y 3. Dios Espíritu, actor conjunto,
integrador universal y donador de la mente, el Espíritu infinito, la tercera persona de la deidad. Continuamos. La imitación de Dios es la clave para la perfección. Hacer su voluntad es el secreto de la sobrevivencia y de la perfección en la supervivencia. Bien, pues aquí las dos palabras importantes son clave y secreto. La clave es la imitación que debemos hacer de Dios. Y el secreto es hacer su voluntad. Continuamos. Los mortales viven en Dios, y así Dios ha querido vivir en los mortales. Así como los hombres se confían en Él, del mismo modo Él, y en primer término, ha confiado una porción de sí mismo para que esté con los hombres. Ha consentido en vivir en los hombres y residir en los hombres sujeto a la voluntad humana. Dios ha decidido vivir en nosotros a través de nuestro ajustador del pensamiento. Y esa misma confianza que Él deposita en nosotros bien puede ser correspondida, claro, siempre y cuando nosotros queramos. Continuamos. La paz en esta vida, la supervivencia en la muerte, la perfección en la vida próxima, el servicio en la eternidad. Todos estos se logran en el espíritu ahora, cuando la personalidad de la criatura consciente elige someter la voluntad de la criatura a la voluntad del Padre. Y el Padre ya ha elegido hacer que un fragmento de sí mismo esté sujeto a la voluntad de la personalidad de la criatura. Cuando decidimos someternos a la voluntad del Padre Universal, conseguimos estar en paz y armonía en esta vida terrenal, así como estamos seguros de sobrevivir a la muerte física y también de estar en condición de continuar en nuestro servicio en la eternidad. Continuamos. Esta elección de la criatura no es un rendimiento de la voluntad, es una consagración de la voluntad, una expansión de la voluntad, una glorificación de la voluntad, un perfeccionamiento de la voluntad. Tal elección eleva la voluntad de la criatura del nivel de significado temporal a ese estado tanto más elevado en el que la personalidad del Hijo criatura comulga con la personalidad del Padre Espíritu. Es interesante el punto de vista que toma el libro, el hecho de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El libro habla de una consagración, una expansión, una glorificación y un perfeccionamiento de la voluntad. Y cuando tomamos esa importante decisión de confiarnos en la voluntad de Dios, como dice el libro, estamos consagrando, glorificando, expandiendo nuestra voluntad y de cierta manera estamos un poco más cerca de Dios. Bien, continuamos. Esta elección de la voluntad del Padre es el hallazgo espiritual del Padre Espíritu por el hombre mortal. Aunque deba pasar una edad antes de que el Hijo criatura pueda verdaderamente encontrarse, de hecho, ante la presencia de Dios en el paraíso. Esta elección no consiste tanto en la negación de la voluntad de la criatura, que se haga no mi voluntad sino la tuya, sino que consiste en la afirmación positiva de la criatura. Es mi voluntad que se haga tu voluntad. Y si se hace esta elección, tarde o temprano, el Hijo que eligió a Dios hallará una unión interior, fusión,
con el fragmento residente de Dios, mientras que este mismo Hijo en perfeccionamiento encontrará suprema satisfacción de la personalidad en la comunión adoradora de la personalidad del hombre y la personalidad de su Hacedor. Dos personalidades cuyos atributos creativos se unen eternamente y autovolitivamente en una mutualidad de expresión, el nacimiento de otra unión eterna de la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Mediante esta elección de hacer la voluntad de Dios, nos ponemos de hecho en el camino que nos lleva a conocerlo. Y en su momento, al fusionarnos con nuestro ajustador del pensamiento, estaremos fusionando también nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y esto es una unión eterna para siempre. Bien, pues con esto damos por terminada la lectura de la parte 5, la cual se tituló La consagración de la elección. Nos veremos en el siguiente video. Gracias.